Bien, bueno, ya vamos a dar inicio a este diálogo. Les damos la bienvenida, buenas tardes, a Casa Naranjos. Mi nombre es David Pulido, soy coordinador de este espacio y esta es una serie de charlas que tenemos al mes que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad. Eh, Tocamos temas referentes a todo lo que involucra este concepto enorme de derecho a la ciudad que ya se encuentra en la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de la Federación y algunas leyes incluso que tienen que estar retomando este concepto. En fin, el caso es que son temas que consideramos que son importantes de dialogarlos, discutirlos, y en este caso pues el tema central es el futuro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Consideramos que es este parque realmente es interesante cómo poca gente conoce la relevancia y el alcance que tiene esta área natural protegida, la importancia que tiene para nuestra ciudad. Sabemos de Chipinque, la Huasteca, porque son lugares como más conocidos, ¿no? Pero bueno, en esta charla pues la idea es dar una dimensión mucho mayor a este objetivo. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados, invitadas y también al moderador. Nos acompaña la diputada Ivonne Bustos Paredes, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. También nos acompaña, voy a hacer presentaciones cortas porque son muchos y además todos ustedes ya son conocidos en la ciudad. El licenciado Fernando Elizondo, actualmente es presidente del Consejo Asesor del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. También nos acompaña la maestra en ciencias Adriana Nelly Correa Sandoval, bióloga con maestría en ciencias, sistemas ambientales, manejo de recursos, y es actualmente directora de educación del Parque Ecológico Chipinque. Nos acompaña también el licenciado Carlos Fernando García Astorga. Él es el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Santa Catarina. A su lado también nos acompaña Rena Porsen Overgaard, arquitecta urbanista con maestría en arquitectura de la gran escala de los nuevos entornos, profesora también del TEC de Monterrey. Y también nos acompaña el licenciado Antonio Hernández, biólogo experto en administración y manejo de áreas naturales protegidas. También es coordinador del área de defensa ambiental de Pueblo Bicicletero. Y nos acompaña Miguel Ángel Villarreal, quien es él es parte de la asociación civil La Bola Cultura Rebotando, ¿no? Así es, entonces Miguel le explicará rápidamente las sesiones que se pretenden, cómo funciona un poco el mecanismo para que todos tengan esta voz y podamos trabajar los objetivos de esta charla para que nuestra audiencia tenga más información y que podamos saber cómo podemos participar como ciudadanos en este tema tan importante del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Muchas gracias, adelante. Un recordatorio. Estamos ya transmitiendo en internet desde la página de Casa Naranjos, para que la gente sepa, también ahí nos pueden hacer preguntas que más tarde haremos visibles aquí. Así que adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todos, a todas. Un poco nada más la lectura de los objetivos, son 3 objetivos muy puntuales y también muy generales para poder guiar el diálogo y tener, pues obviamente como un eje rector de la discusión y que no nos salgamos ahí de repente, ¿no? Hay una pequeña estructura, no es tan cuadrada, pero sí tenemos unos tiempos específicos para las exposiciones de ustedes y posteriormente habrá también un tiempo para la exposición y compartir con todos los que estemos aquí y también con quienes estén en las redes sociales que puedan también interactuar. Entonces, el primer objetivo de esta charla es socializar a la audiencia la importancia de las áreas protegidas con un enfoque en el Parque Nacional Cumbres y sus problemáticas. El segundo va a ser discutir las posibilidades que tenemos para resolver y atender estas problemáticas, así como el desarrollo de la incidencia en la conservación dentro y fuera del parque también. Y el tercer objetivo es dialogar sobre los modelos de manejo que podrían beneficiar al Parque Cumbres de Monterrey. Entonces tendremos 2 momentos, cada uno de 45 minutos. El primer momento vamos a hablar sobre gestión, gobernanza
y sobre gestión y gobernanza en general. ¿Sí? Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para compartir sus ideas y su exposición sobre lo que es gestión y gobernanza del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Posteriormente, en esto completaremos 18 minutos. Posteriormente serían 15 minutos para abrir el diálogo con las personas que estén en redes sociales y los que estemos por acá, y después 3 minutos también para hacer conclusiones sobre este eje. La misma dinámica será después de que pasemos este bloque sobre desarrollo urbano, gestión y uso de suelo. ¿Sí? Muy bien. Entonces iniciaremos, ahí sí, pues nos podemos dar la palabra mutuamente, 3 minutos sobre gestión y gobernanza, y tenemos 3 minutos a partir de ahora. Bueno, Gracias. pues muchas gracias, mucho gusto de estar aquí y mucho gusto de que nos estén viendo también por Facebook. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es un área protegida en el estado de Nuevo León, muy importante, 177,000 hectáreas y abarca toda la sierra, desde la Huasteca hasta más allá de Rayones y hasta el límite con Coahuila. Esto deriva de una declaratoria de 1939 que fue muy defectuosa, muy ineficaz y que no sirvió para nada, y que se reformuló en el año 2000 con una redelimitación del parque adecuada, y esa declaratoria fijó ya los límites precisos y ciertas reglas fundamentales. Esas están en un decreto expedido por el presidente Zedillo en noviembre del año 2000. Como parte de la gobernanza, la cabeza es un director del parque que depende de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que depende a su vez de la Semarnat. Y ese director tiene un consejo asesor que designa la Semarnat y que se supone que son académicos, científicos, ciudadanos, usuarios, gente interesada por todos los motivos en el parque. El parque, conforme a la normatividad que existe, debe estar operando de acuerdo a un programa de manejo que se debe hacer. Y parte fundamental de la problemática de esta área natural protegida es que el programa de manejo, cuando se expidió, fue objeto de mucha oposición, impugnaciones y quedó congelado. Eso fue en 2003. Y de allá hasta ahora, el parque ha quedado sin programa de manejo y a merced de muchas cosas que suceden allá adentro, ante las cuales la autoridad no tiene el personal ni los recursos para frenarlos y regular adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es básicamente el esquema de gobernanza que se deriva de los instrumentos jurídicos. Yo soy presidente de ese consejo asesor del director del parque. El consejo asesor del director del parque lo que hace es tratar de ayudarle al director. Y en el pasado, pues ha sido prácticamente ineficaz. Esperamos que hacia adelante pueda ser un instrumento de mayor apoyo. ¿Quién sigue? Muy bien, muchas gracias. Adelante, quien guste continuar. Gracias. Hiciste una primera pregunta que tiene que ver con la importancia de las áreas protegidas y en particular para quienes vivimos en esta zona metropolitana de Monterrey, pues el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y yo creo que vale la pena retomar o recordar el motivo que se plasmó en el decreto original y que hasta la fecha sigue siendo vigente. Se hablaba de que se reconocía la función de esa área, de esta zona montañosa, de esta cuenca, en cuanto a la infiltración de la lluvia, de la precipitación, la recarga de acuíferos, el abastecimiento, por lo tanto, de agua para los habitantes de la región y la moderación de inundaciones. Este servicio ecosistémico, como ahora le llamamos, de vital importancia, fue el causante principal, digamos, el motivo principal por el cual se decretó. El hecho de que se haya reconocido esa función desde 1939, que se reiterara su relevancia en la redelimitación que mencionaba el licenciado en el año 2000,
es una realidad que está vigente en todo momento. El tema del agua en nuestra región sigue siendo de nuestras principales necesidades. No es el único, por supuesto. Ahora que estamos viendo el tema de manera muy evidente de la contaminación atmosférica, por supuesto que esta zona natural tiene un importante papel en balance de gases en la atmósfera. Esto quiere decir no solamente captura de contaminantes de toxificación, sino también producción de oxígeno. Entonces, es otro de los servicios ecosistémicos, de los beneficios que los ecosistemas del parque nos brindan y que tienen que ver con nuestro bienestar y con nuestra salud. Yo creo que es indispensable que comprendamos de manera más clara y podamos comunicar de manera más efectiva cómo la conservación de la salud de los ecosistemas del parque va en beneficio directo de nuestro bienestar. Además de los conceptos, por supuesto, de belleza escénica, que es muy evidente, hay otros como la polinización, que también está en riesgo a nivel mundial, y la formación y retención de suelo. Esos 3 servicios ecosistémicos fueron los que se hicieron evidentes como prioritarios cuando se hizo el programa de acción ante el cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Solo recordar también que vayan haciendo sus anotaciones desde la perspectiva y el rol de cada uno de nuestros ponentes, pues podemos ir haciendo, anotando nuestras preguntas para hacerlas en el siguiente bloque. Adelante, diputada. Gracias. Bueno, como ya comentaron aquí, mi nombre es Ivonne Bustos, soy diputada local, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, el tema del Parque Nacional Cumbres cobra especial relevancia en esta legislatura debido a la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Hemos hecho un análisis derivado de todos los servicios ambientales que presta el parque, como ya mencionaron aquí muchos de ellos, y bueno, ahora con el tema que la gente ya está viviendo, como es la contaminación ambiental, pues nos damos a la tarea de ser muchísimo más agresivos en la defensa de nuestras áreas naturales. Hemos sido muy, digamos, permisivos, quizás omisos en el cuidado del Parque Nacional Cumbres y de todas las áreas que tenemos en el estado, que brindan diferentes y diversos servicios ambientales que hoy se hacen imprescindibles para poder tener una mejor calidad del aire. Pero no solo eso, como comentaban, también necesitamos agua y necesitamos pues conservar la biodiversidad, etcétera. Con este contexto iniciamos nosotros en el Congreso del Estado esta legislatura, y nuestro interés es ver la manera en cómo podemos apoyar para que podamos preservar el parque. Hace algunos días tuvimos una charla a la Comisión de Medio Ambiente con el presidente del Consejo del Parque Nacional Cumbres, don Fernando Elizondo, y justamente platicábamos de cuáles son las necesidades, los grandes retos que enfrenta el parque, como ya lo comentó. Es muy compleja la organización que tiene, porque abarca diversos niveles de gobierno, pero no solo eso, en las autoridades federales no nada más nos enfocamos con una, tenemos cerca de 2 o 3 autoridades con las que tenemos que organizarnos. Entonces, lo que necesitamos es justo una coordinación que nos lleve a juntos organizar un esquema en el cual podamos desde el Congreso del Estado brindar el marco legal que pueda proporcionarnos un apoyo desde lo municipal, recursos y la participación estatal para la protección del parque, y ver la coordinación que vamos a tener con la esfera federal, que además esta coyuntura de cambio en la administración de gobierno presidencial pues también tiene una influencia importante y nos cambia, nos da otro contexto. Entonces, y más ahora que también acaba de cambiar la Secretaría de Semarnat de titular. Entonces,
creemos Terminamos el tiempo. sí, bueno, creemos que es muy positivo que estemos en este tipo de foros donde podamos discutir el tema y llegar a un acuerdo en todos en los diferentes ámbitos de competencia de cada quien. Gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante. Sí, gracias. Bueno, sí quiero presentarles unos números relativos a lo que es el Parque Nacional. El 44% de lo que es el Parque Nacional Cumbres, pues lo comprende en el territorio de Santa Catarina. De esta misma extensión territorial, pues el 90% de Santa Catarina está dentro del Parque Nacional Cumbres, es decir, la zona urbana solamente es el 10%. ¿Cuáles son las acciones que ahí, bueno, se desprenden? El Parque Nacional Cumbres, lo que dentro de la Huasteca, como la conocemos, pues dota del 60% de agua que se suministra en el área metropolitana, ¿sí? Esto es, abastece a la presa El Cuchillo y definitivamente, pues, da todo el servicio completo a la acción urbana. Como dice don Fernando, realmente el plan de manejo, pues, ha estado muy obsoleto, ha estado muy detenido. Las acciones de voluntad son muy importantes, la chamba es titánica, la función es titánica, realmente concordar todas las acciones, todas las dependencias, instituciones y demás para crear una buena ordenanza, una muy buena organización, ya que es muy importante porque realmente existen, muchas situaciones en el interior que dentro de, pues son las acciones particulares, los derechos particulares que muchos anteceden, los intereses individuales sobre la misma tierra, las acciones limitadas que tiene al menos la autoridad municipal. El alcalde Héctor Castillo ha estado muy preocupado, y no solamente preocupado, sino también ocupado haciendo acciones a lo que corresponden de forma, municipal, dentro de los programas para meter lo que es la gestión de la gobernanza municipal, pues son las brigadas que nos tocan hacer la limpieza, la vigilancia del acceso al interior, la recolección de basura, que realmente son 9 toneladas de basura, que son las que en cada fin de semana son las que se recolectan, y infinidad de acciones que se llevan a cabo. Si bien es cierto, es un parque que es utilizado para el ecoturismo, para, pues bueno, la recreación o fines diferentes, pues hay que tener una buena, no solamente una conciencia, ocuparnos que esta conciencia se convierta en una cultura y una obligación, porque como lo dice también la diputada, pues el medio ambiente pues no le corresponde a uno, nos corresponde a todos tener el compromiso y el respeto para nosotros mismos, lo que estamos ocasionando, y definitivamente las futuras generaciones, ¿sí? Gracias. Arquitecto. Buenas tardes, mi nombre es Rena Porcen y yo soy docente en la Escuela de Arte, Arquitectura, Arte y Diseño aquí en el TEC de Monterrey. Para mí el tema del Parque Nacional Cumbres es un tema básicamente de respeto. Si ustedes observan un mapa de la extensión del parque, pues verán que es más grande que el área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, lo estamos tratando como el patio trasero que nadie quiere usar. Y yo creo que estoy hablando de temas de legislación. O sea, si nosotros vemos cómo estamos legislando la ciudad, cómo estamos tratando de cuidar temas dentro de la ciudad, no tiene nada que ver de las acciones que se está llevando a cabo en los sistemas naturales que rodea Monterrey. Y hay que recordar también que en el decreto original del Parque Cumbres, la ciudad de Monterrey quedó en gran medida dentro del parque. Entonces, lo que llegó primero, en cierta manera, fue el Parque Cumbres, no la ciudad. Y a mí me parece una gran pena que Monterrey cuenta con un sistema natural dentro del área urbana que no estamos aprovechando, que no estamos apreciando, y que mucha gente pues nunca va. O sea, nunca lo usa como parte integral de su vida cotidiana.
Y yo creo que para concienciar a la población, primero hay que hacer que la gente vaya, que la gente usa los espacios con cuidado, con respeto, y así empezar a generar necesidades y oportunidades dentro del sistema natural de Monterrey, y así poder protegerlo. Gracias. Buenas tardes. Hay gracias, como en este tema que nos planteó primero Miguel, el modelo vigente de gestión y administración de las áreas naturales protegidas para mí está consolidadamente probado que no sirve para un objetivo de conservación. Hablo del modelo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si a mí me ha tocado vivirlo desde fuera, desde una posición adentro y ahora desde otros contextos que me toca también intervenir. Entonces, yo lo definiría como una degradación en proceso, ¿sí? que se define, quiero hacerlo constar con lo que señalaba Adriana Nelly e Ivonne. Hay una información que me parece que no ha sido suficientemente visibilizada y es relativamente actualizada. Me refiero al Plan Hídrico Nuevo León 2050, no recuerdo el nombre exacto, no, pero ya hacen una modelación y una proyección relativa con la cuenca del río Santa Catarina, que mayoritariamente está en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y lo hace precisamente con los servicios que nos benefician a nosotros, como la protección en lluvias catastróficas y el consumo de agua para poblaciones humanas y para vida silvestre. Entonces, allí marca como dos acciones necesarias para que de aquí al 2050 estos servicios de alguna manera se mantengan y en los casos que corresponda se recuperen. Si no se hacen esas dos acciones, que habla básicamente de los procesos de restauración de suelos y de reforestación en la parte alta de la cuenca, y una parte de infraestructura gris que corresponde con presas rompepicos, que sabemos que es una parte polémica. Habla el plan hídrico de que si esos dos actuaciones no se implementan, como esta parte de los beneficios que obtenemos de Cumbres de Monterrey se van a ir perdiendo gradualmente, ¿no? Va a seguir el proceso de pérdida de esta cuestión, ¿no? Entonces, esto tiene una relación con el tema que nos plantea Miguel, ¿sí? No solamente en la dirección de Cumbres de Monterrey, sino prácticamente en todas las ANPs que integran la Dirección Regional Noreste, ¿sí? Puedo mencionar el nombre de cada guardaparque que ha sido despedido en CONAM, ¿sí? Y tengo más o menos una visión de cómo el presupuesto en el gobierno de Enrique Peña Nieto siempre fue en retroceso. Y luego hablando de políticas neoliberales, no, pues ahora en este gobierno todavía se acentúa más. Entonces, ese modelo me parece que ya está quedando caduco, ya está aprobado que bajo mi punto de vista el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas requiere otro tipo de intervenciones para que cumpla con su objetivo de conservar biodiversidad y servicios ambientales ecosistémicos. Ahí esa es como una parte importante, ¿no? Pasamos, Gracias. Tenemos 2 minutos para esta primera ronda, entonces si alguien quiere extenderlos puede tomar la palabra y terminamos, o sea, son 18 minutos para esta primera parte, ¿no? Si alguien quiere extender sobre estos argumentos puede terminar Toño o alguien más también. Termino con como el conflicto que se da, además, paralelo a este modelo que desde el gobierno federal, ¿no? A mí me ha tocado escuchar en los últimos 10 años este argumento de la falta del programa de manejo. Eso es una circunstancia real, ¿no? El programa de manejo sí tiene una influencia y una intervención directa en la conservación de biodiversidad. Ahorita entiendo que hay como esfuerzos para que esto se trabaje. Yo quiero que enfoquemos, sobre todo aprovechando que está el funcionario de Santa Catarina, lo que decía, Santa Catarina es un actor relevante junto con Santiago, mucha de la problemática se concentra en estos dos municipios. Y quiero que hagamos énfasis la mayoría conocemos la problemática es de residuos sólidos, de tránsito de vehículos, ¿sí? De consumo de alcohol. Mucha de la problemática es de ámbito municipal. Las licencias de construcción de la Huasteca es un ejemplo clásico, que no me va a alcanzar el tiempo para ahondar en esto, pero que son datos importantes en otra oportunidad. La intervención municipal necesita ser consolidada, ¿sí?
Santa Catarina por allí luego implementó un modelo que a mí me parecía positivo, que desafortunadamente no se consolidó, el que ellos le llamaban la patrulla ecológica, que atendía mucho de esta problemática, ¿no? Entonces me parece que las actuaciones en el municipio, el municipio necesita asumir su responsabilidad. La Huasteca es un caso paradigmático. Mis cálculos son que desde los últimos 8 años casi llega al 1.000.000 de metros cuadrados que se han perdido por cambio de uso de suelo en la Huasteca, y ahí tiene responsabilidad el municipio y la Semarnat, ¿sí? Por ejemplo, la Semarnat nos ha dicho, por acceso a la información, que no ha dado permisos, y en comunicaciones personales el ayuntamiento nos ha dicho que no. Ahí está parte de la falla que se tiene. Gracias. Muy bien, gracias. Tenemos ahora 15 minutos para escuchar al público que estamos aquí y también a las personas que estén de manera virtual. Entonces podemos tomar las participaciones. Yo sugiero 3 participaciones y después hacer una ronda para respuestas. Sí, sí que vamos a hacer otro bloque también de argumentaciones y ahí lo agregamos, arquitecto. Entonces, ¿está su nombre, perdón? Fernando, ¿otra persona más? Jimena, Fernando, Jimena, ¿alguien más? 2 participaciones, respuestas y después pasamos nuevamente al diálogo. Adelante. Oye, es un minuto nada más. El problema inmobiliario del municipio de Santiago en la Sierra es bien complejo y se tiene que tomar en cuenta. Me tocó andar persiguiendo deudores, controversias de propiedad en la que tenía que andar uno trepado en la sierra por ahí. Muchos de los predios no se pueden ni siquiera localizar, no hay una cartografía de la propiedad. Está la del INEGI, ¿verdad?, que es general, pero no hay una cartografía de la propiedad. No se sabe ni dónde están los predios. Cuando había una operación y no sabíamos dónde estaba, me tenía que trepar yo con el propietario que le iba a vender para que me dijera dónde estaba en la sierra, ¿no? Entonces, no saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer con su tierra, especulan. Entonces, sí es complicado. Tú mencionaste algo hace rato sobre el problema inmobiliario, ¿no? En la parte de Santiago, que es la que me consta a mí, yo no sabía que la mayoría parece que era en Santa Catarina, pero para mí no, ¿eh? Todo desde ahí hasta Saltillo era Santiago. O sea, San Isidro, San José de las Boquillas, Laguna Sánchez, etcétera, toda esa parte. Gracias. Gracias. Si gustan, quien quiera hacer una pregunta puede pasar de este lado y aquí pasamos el micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera comentar después de esta primera ronda sobre gestión y gobernanza, que queda muy evidente para mí, lo que me lo confirman, pues, que hay un tipo de apropiación conflictiva ya de facto, una privatización del espacio natural. ¿Cómo lo vemos? Pues de manera que se está manteniendo la ilegalidad, pero como una política pública. O sea, el hecho de que el municipio diga yo no, y aquí estemos escuchando, y la federación diga es que no existe el plan de manejo, y el gobierno del estado diga lo mismo, está generando justamente ahí que toda la población que vive ahí y que nos alimenta cuidando el agua que está ahí, esté en total vulnerabilidad. Y entonces ahí es donde precisamente se saca una raja política. Entonces yo tengo 2 preguntas. Bueno, la primera, para el representante del municipio, qué bueno que está usted aquí, qué bueno que nos está escuchando. Es bien importante en este momento su respuesta y sabemos que es complejo, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría conocer su opinión. ¿Por qué no pueden hacer las labores del municipio? ¿Por qué no están cumpliendo con su obligación? Y al licenciado Elizondo, quiero preguntarle, ¿ese consejo qué tan democrático es? O sea, ¿cada cuándo se cambian? ¿Y quién está ahí? ¿Y cómo? ¿Por invitación de quién? Gracias. Gracias. Entonces, a la pregunta del señor Fernando y de Jimena, si gustan responder. Adelante. Hola, ¿qué tal? Creo que un punto muy importante y no se ha tratado con profundidad suficiente, que tiene que ver con la preservación y la conservación, es la cuestión de los intereses, ¿no? Porque son precisamente los intereses económicos, financieros, los que están vulnerando, ¿no?, la propiedad privada, la plusvalía. Y no puedo dejar de traer a colación, recordar proyectos emblemáticos de defensa ciudadana de áreas naturales, como lo fue el caso de Valle de Reyes, donde el municipio y el Estado estaban en contubernio para facilitar la urbanización
y fue una movilización ciudadana quien lo señaló, quien salió a las calles a protestar para detener esto. Ha habido cierta sensibilidad en estos temas de parte de los políticos, porque pues esta es una movilización relativamente nueva, ya no tanto, pero esos proyectos, igual el túnel, donde también era justamente la autoridad, los gobiernos los que estaban. Entonces, aquí la pregunta, bueno, es más bien como los comentarios me gustaría escuchar por parte de Fernando Elizondo, porque también estuvo involucrado ahí, ¿no? No, bueno, que hablen. Sí. Entonces, si quieren, ya tenía también la palabra el arquitecto y después pasamos. Bueno. Bueno, debemos entender una cosa. Al momento que se marca un decreto, ¿sí?, la federación toma parte de esta área natural protegida. ¿Qué es lo que no ha realizado por esencia? Es el plan de manejo. ¿En qué deja? Es increíble, y yo se lo quiero poner en este sentido, es increíble que sea extensión de Santa Catarina y solamente que las funciones, porque no consideraron que dentro del Parque Nacional, que conocemos a nivel mundial, un parque nacional, pues es una zona federal completa, ¿verdad? Se expropia, se toma una expropiación y a final de cuentas la conservación que se va a tener, pues es para la nación y para el servicio de los ciudadanos, para la recreación, de biodiversidad, lo que quieran realizar. Sin embargo, ahí no se consideró de que había particulares o derechos adquiridos de personas que tenían el derecho a la tierra. Estas personas que tenían el derecho a la tierra, pues surgieron amparitis, ¿sí? Todos ejercieron amparitis y se protegieron en contra del decreto, formando comunidades o explotando la tierra, ¿sí? Dentro de esto, la CONAM es la autoridad que tiene la dependencia, no hay usos de suelo, no hay permisos de construcciones, tan así es porque ni siquiera pagan predial, ¿sí? Entonces, se ha hecho un desarrollo dentro de las comunidades que las comunidades existían antes del decreto, ¿sí? Ahí vivían personas arriba en las sierras altas, en las sierras medias. La Huasteca, en este caso, no es solamente la entrada a la Huasteca, la presa Rompepicos, existen muchas comunidades de arriba que ahorita familias, pues ya están los herederos de los herederos o los hijos, y hay en algunas comunidades de 15, ya solamente habitan 5 personas, ¿no? ¿Sí? Su modo de vivir, pues no es el mismo que tenían hace más de 50 o 60 años, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno municipal de Santa Catarina, claro que lo único que nos están dejando dentro por no existir el plan de manejo, pues es lo que es, encárgate de vigilar, de barrer y de iluminarnos, ¿no? ¿Sí? Y eso también, encárgate también de la seguridad, junto con el gobierno del estado, pero encárgate de la seguridad. En las acciones de ecoturismo, pues también encárgate de ir a salvaguardar a aquellas personas que tuvieron algún riesgo de ir a un accidente, porque pues esas también acciones son llevadas a cabo por las mismas acciones de protección civil. Entonces, no es que no estamos interviniendo en lo que podemos, porque ahí la verdad, los particulares, pues lo que se amparan y se someten es en contra de su amparitis, con sus derechos de garantías que ellos mismos se creen ejercer, y los tribunales pues les dan el derecho, ¿sí? Entonces dentro contra eso, pues ¿qué más podemos realizar? O sea, más que seguir haciendo nuestra chamba, no olvidarnos de que a final de cuentas es el territorio de Santa Catarina y ocuparnos de las acciones que les estoy diciendo. Y por eso estamos aquí y por eso estamos aplaudiendo ahora actualmente que por muchos años, ahora sí se esté tratando de presionar que este plan de manejo salga de la misma federación y que se pongan las bases esenciales y fundamentales para entrarles todo y reordenar y hacer que todo lo que está ahí se respete. Miren, hay una gran complejidad aquí que no se entiende. Y luego, en partes que no se entienden, se inventa. Y para solucionar una cosa tan compleja, yo creo que necesitamos entrarle al detalle y ver la realidad. Primero, jurídicamente la declaratoria de Parque Nacional no es equivalente a una expropiación. El que tiene una propiedad sigue teniéndola. Sus derechos están únicamente acotados por lo que establezca el decreto de Parque Nacional y el programa de manejo. Valle de Reyes, que es un proyecto en que calumniosamente me han involucrado,
y no tuve absolutamente nada que ver. Y cotéjenlo y traten de irse a los hechos. Valle de Reyes era un proyecto totalmente violatorio del decreto declaratorio de Parque Nacional, pero la pretensión de hacerlo y de hacer cosas similares se fundaba mucho en la falta de un programa de manejo que especificara los detalles. Y yo lo he vivido por años, porque he estado en el servicio público, estuve en el servicio público muchos años, y lo que me tocó ver es un juego de ping-pong entre órdenes de autoridad. Y el municipio en algunas cosas decía no puedo intervenir porque es parque nacional, es competencia de la federación. Y la federación dice no, pero hay competencias del municipio que siguen siendo, pero no están precisadas. Entonces, aquí es un asunto de tres cosas a mi gusto y es lo que yo creo que todos debiéramos de trabajar en lograr. Uno, darle precisión a qué sí y qué no se puede hacer en el parque, y eso depende de zonas. No puede ser la misma regla para la Huasteca que para el Manzano, o el Pajonal, o Potrero Redondo, ¿verdad? Son condiciones totalmente diferentes, con amenazas totalmente diferentes, y que requieren acciones diferentes. Ahorita voy a contestarla. Entonces decía, lo primero es que necesitamos precisar bien qué sí y qué no. Segundo, yo creo que necesita haber algo que también se contempla como posibilidad en el decreto, pero no se ha llevado a cabo. Necesita haber un convenio de coordinación entre órdenes de autoridad. Gobierno federal con gobierno estatal y con municipios involucrados, en donde se diga, esto es lo que hay que hacer y nos lo repartimos así, y que se acabe el ping pong. Y la tercera cosa es que necesitamos dejar de ver esto como un problema de los políticos, de los inversionistas, de los intereses, y necesitamos apropiárnoslo nosotros. Y cuando veamos a alguien que está tratando de hacer algo para trabajar en la solución de estos problemas, veamos cómo ayudarle, no cómo hacerlo tropezar. Yo creo que eso es muy importante, porque nada más recuerdo para terminar algo que decía Antanas Mockus. Hay tres órdenes de normas que regulan el comportamiento de una sociedad. Las primeras son las que traemos acá adentro. Eso le llamamos la moral, los principios que traemos en la cabeza. La segunda es lo que la sociedad acepta y rechaza, ¿sí? Es las normas sociales, la aceptación o rechazo de la sociedad. Y la tercera son las leyes. Y decía a continuación algo que tiene toda la razón. De las tres, las leyes son las más ineficaces. Si no existe algo acá y en la sociedad, se pueden poner todas las leyes que sean necesario y todos los policías y vigilantes que sean necesario, no se van a hacer efectivas. No se van a hacer efectivas. Y ese es parte del problema que tenemos aquí. La segunda pregunta, ¿qué tan democrático es esto? Absolutamente nada democrático. La ley establece, la Semarnat designará a los miembros de un consejo asesor del parque. En la práctica, ¿quiénes están ahí? Sí creo que hay un intento de representatividad. Ahí están ejidatarios, miembros de los ejidos y comunidades que están adentro. También hay representantes de los usuarios, hay representantes de organizaciones no gubernamentales interesadas en esos temas, como es Reforestemos y Reforestación Extrema, y hay técnicos, académicos, científicos, que tengan elementos para poder ayudar. ¿Por qué me convocaron a mí? Bueno, contra lo que digan las calumnias, yo me he interesado sobre el tema ecológico y ambiental toda mi vida, y puedo acreditarlo. Pero no soy un experto, ciertamente no soy un experto ambientalista. Lo que sí soy es alguien que sabe qué cuerdas tocar a veces para convocar socialmente, para llamar a la comunidad a participar en procesos. Y eso yo creo que está haciendo falta aquí.
Sí, solamente confirmar si también Fernando tuvo respuesta de las preguntas. ¿De las tres? ¿Estuvieron? Muy bien. Saber si hay alguna en línea y le pasamos el micrófono a ella. Gracias. Pues nada más me gustaría a mí señalar, con base en lo que está comentando Fernando Elizondo, que nosotros celebramos desde el Congreso cuando fue nombrado el presidente del Consejo de Parque Nacional Cumbres. ¿Y por qué lo celebramos? Porque por fin tenemos un interlocutor con el que podemos dirigirnos y revisar cuál es la situación que está viviendo el Parque Nacional Cumbres, pero además no es cualquier interlocutor, si bien, como él mismo comenta, no es ambientalista, digamos, de estudios de toda la vida como quizás puede existir otros doctores o científicos, pero es una persona que conoce a profundidad el Estado, ya fue titular del Ejecutivo y que además, como bien señala, conoce qué botones tocar y qué puertas acceder. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar. Yo coincido plenamente con él de que hay que ver el cómo juntos logramos salvar nuestro pulmón que tenemos tan grande y tan generoso en servicios ambientales como es el Parque Nacional Cumbres, que además es el parque más extenso del país, abarca prácticamente el 12% de la extensión total de parques de México. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Comentaba hace un momento que estamos viviendo una crisis ambiental importante. Como nunca, yo considero que hay una conciencia en la ciudadanía por lo ambiental que antes era prácticamente nula. Hablar de estos temas era, pues, de verdad ocioso. La Comisión de Medio Ambiente en el Congreso era casi de castigo después de que se repartían las importantes, como era presupuesto, etcétera. Hoy es una de las comisiones más activas del Congreso, de las que más iniciativas ha generado esta legislatura. Y entonces tenemos que aprovechar eso. Coincido también en la parte de que tenemos que ciudadanizarlo y hacerlo nuestro. Y en ese sentido es que queremos crear sinergia, a pesar de que las facultades que dota la ley al Congreso del Estado, para este caso en particular, son muy restrictivas, son prácticamente nulas, pero sí tenemos la posibilidad, en aras de que viene el próximo semestre, el próximo periodo legislativo, la aprobación del presupuesto estatal, ver la manera en cómo podemos nosotros participar e incidir para que los municipios tengan un presupuesto, porque no me va a dejar mentir aquí Homero, que es representante del municipio de Santa Catarina, y que además aplaudo las acciones que está haciendo el alcalde Héctor Castillo, que es muy activo. Me parece que podemos incidir en que se presupuesten algunas acciones para que ellos puedan tener injerencia, todos los municipios que abarca el parque, para poder preservarlo y poder hacer y generar acciones positivas. Y al mismo tiempo, pues, crear en la ciudadanía conciencia, porque decía la doctora, pues tenemos que generar que la gente lo visite para que lo haga suyo. Sí, nada más que esas visitas le cuestan 6 toneladas de basura cada fin de semana al parque. ¿Cuántas personas? Incendios forestales, que es otro tema que estamos muy preocupados y que también ya platicando con la dirección del Parque Nacional Cumbres nos decían que, bueno, que incluso tienen ya un proyecto de iniciativa para que podamos atender en los temas de prevención de incendios. Entonces, en ese ámbito tenemos que estar unidos y tenemos que actuar, porque lo que queremos es preservar la zona. Gracias. Yo quisiera retomar lo que mencionó Toño hace rato, que sería quizá el momento a nivel nacional de pensar en un nuevo esquema del manejo de las áreas protegidas. Hay que entender que cuando se decretó, bueno, cualquiera de ellas, pero en particular hablando del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuando se decretó fue una decisión de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscó beneficiar al mayor número de personas.
precisamente por todos estos temas de servicios ecosistémicos que hemos venido mencionando. Sin embargo, como en México ocurre, un decreto de área protegida no cambia la propiedad de la tierra. Como decía el licenciado, solamente se ponen ciertas restricciones de uso en el sentido que no detrimenten la posibilidad de esa área de seguirlos aportando. Aquí no ha ocurrido eso, se ha estado perdiendo esa capacidad de prestación de servicios ecosistémicos, se ha venido degradando la capacidad de infiltración, se ha tenido fragmentación de hábitat, se ha tenido pérdida de suelo, se ha tenido la reducción de la capacidad de infiltración, se han tenido construcciones, etcétera. La cuestión es, podemos asomarnos a ver cómo lo hacen en otros países, en los dos vecinos que tenemos hacia el norte, cuando se encuentra que un área es prioritaria para la conservación, el Estado adquiere la propiedad y paga a los propietarios de los terrenos. Hay otros países más al sur de nosotros que lo hacen de manera diferente, con iniciativas distintas. Por ejemplo, en Costa Rica fue donde inició este tema de pago por servicios ambientales, precisamente, que se destinara, que se identifique al beneficiario y se haga un cobro que se destine a la conservación, y no nos vayamos tan lejos. En Coahuila lo empezaron a hacer, a pagar la conservación de la Sierra de Zapalinamé, cobrando una cantidad a través de los recibos de agua. En Colombia tuve la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante, se llamaba Hilo Amarillo. Estaba identificado en los productores de caña en la parte baja, en los valles, que eran los que más requerían el agua, que se captaba, se infiltraba en la parte alta del valle del río Amaime, y a través de una organización de personas de la sociedad civil respetadas y reconocidas por todos los actores, se pudo hacer un proyecto donde los productores cañeros pagaran para que se protegieran los arroyos, los escurrimientos superficiales, y se mantuviera la capacidad de brindar esta función de ciclo hidrológico en la cuenca. Ejemplos como ese serían los que tendríamos que voltear a ver, donde no solamente exigiéramos que se conserve, sino ver de qué manera también, en una forma de reciprocidad, pagamos a los dueños de la tierra por esos servicios que nos brindan. Ahí también se tiene que hacer con mucho cuidado de no caer en extremos donde se piense que a final de cuentas el valor es infinito y no hay dinero que lo pague. O sea, tiene que ser una cosa razonable, que funcione como lo ha sido en los casos que menciono de Costa Rica y de Colombia, ya que no podríamos, hasta donde veo, irnos al caso, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos. Gracias. Muy bien, gracias. Voy a pasar a 3 preguntas que tienen relación con desarrollo urbano, uso de suelo, que nos están preguntando por redes sociales. La primera es de Juan, que si se ampliará y protegerá de construcciones de casas el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. La siguiente es, ¿por qué no se propone construir un hotel ecológico para disfrutar el entorno? Y la otra es, ¿qué estrategia de comunicación tiene para lograr esta apropiación espacial y cultural del parque? ¿Cuándo sucederá esta alineación de actores y definición del programa de manejo? Por ahí hay 2, una de apropiación y además también sobre desarrollo urbano, y ahí entramos a este espacio de desarrollo urbano que trataremos. Bueno, la primera pregunta, que se refiere a los permisos de desarrollo urbano. Dentro del parque no se puede hacer desarrollo urbano, no se puede urbanizar nada, ni tierras ejidales, ni comunales, ni privadas, no se pueden urbanizar. Esa es la norma como está actualmente. Lo que tenemos es un problema de aplicación de la ley, porque de repente se conceden permisos de urbanización o de subdivisión o de calles para construir calles, etcétera, o infraestructura urbana en zonas que están limítrofes con el parque y de repente se pasan, ¿verdad? O
a veces se hacen simplemente sin permiso, adentro, ¿verdad? Ahora, ¿qué estrategia hay a este respecto? Bueno, la primera estrategia era que nos volteen a ver, que nos volteen a ver. Alguien decía aquí, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas es ineficaz en cuanto a llevar a cabo su misión. Es una cosa muy vasta. Es uno de los muchos organismos que dependen de la Secretaría del Semarnat. Y ese organismo tiene una coordinación nacional, un comisionado nacional, y luego tiene delegaciones regionales o direcciones regionales. En el caso nuestro, la dirección regional está en Saltillo. ¿Y saben en qué piensa la dirección regional? Preferentemente, prioritariamente, en Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es la preocupación principal, ¿verdad? Y ciertamente Cuatro Ciénegas es algo muy valioso en términos de conservación y todo eso. Lo que quisimos primero fue llamar la atención. ¿Qué hicimos? Logramos que viniera la secretaria de Semarnat y que visitara el parque y que quedara enamorada del parque y decidida a que se iban a tomar acciones, íbamos a trabajar en el convenio de coordinación entre autoridades y a definir un programa para poder sacar adelante el programa de manejo. Ahora, ¿cómo empoderar a la sociedad? Bueno, mi idea de esto es, no hay forma de empoderar más que involucrando, como lo estamos haciendo aquí. Y están planteadas como proyecto al lado del programa de manejo, en paralelo con el programa de manejo, una serie de convocatorias de reuniones de todos los públicos interesados en el tema, simplemente para escuchar, para recoger puntos de vista, para asegurarnos que nadie se queda fuera sin ser oído en esto. Y para que se ventilen ahí los conflictos o malos entendidos que hay y se aclaren hechos y poder ir aterrizando un poco más los temas. Muchas gracias. Ahí me paro. Pasamos al bloque sobre desarrollo urbano y sugiero que iniciemos por quienes fueron al último en la primera parte. Entonces, si quieren, pues empezamos de allá para acá. Si tenemos nuevamente un comentario, podemos ir tomando nota y cuando terminemos estos 3 minutos de cada quien, o si alguien no quiere tomar los 3 minutos y después pasamos directamente a las preguntas, también se puede, ¿no? Adelante. Gracias. Me parece que la CONAM tiene determinada como la principal amenaza precisamente este tema del desarrollo urbano. Quiero compartir 2 informaciones actualizadas. En una solicitud de acceso a la información a la Semarnat, donde le preguntamos, en los últimos 11 años, ¿cuántas autorizaciones de impacto ambiental para el cambio de uso de suelo has otorgado en la zona conocida como la Huasteca? Para saber quién ha pedido permiso, ¿no?, para el cambio de uso de suelo. Ninguna, excepto la de la carretera Rompepicos. Entonces, esa es la parte institucional que tiene que ver con lo que hablábamos también al inicio de la gobernanza, ¿no? Nadie pide permiso, a pesar de todo esto que hemos dicho, de la falta de leyes y de toda esa cuestión, ¿no? Segundo aspecto que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Si yo quiero construir en el municipio, es facultad del ayuntamiento otorgar las licencias de construcción. El Ayuntamiento de Santa Catarina nos ha informado que en los últimos 11 años ninguna licencia de construcción ha otorgado. Entonces, allí está parte de las 2 explicaciones, el por qué se han perdido casi 1 millón de metros cuadrados en la Huasteca de cubierta forestal, ¿sí? Esa es la parte de las instituciones que no está funcionando y que creo que es algo que se tiene que tener presente en qué tenemos que trabajar, ¿no? Ese es un aspecto. El otro es como las competencias. Me parece que lo que dije al inicio, mucho de la problemática es asunto municipal, ¿no? Lo que me ha tocado a mí escuchar, y no en esta administración, sino en las últimas 3 o 4, es que no actúan porque no hay un programa de manejo. Y es cierto, como otra vez, la importancia de este instrumento de gestión, ¿sí?, que sí establece una zonificación, etcétera, ¿no? Pero tenemos un decreto que establece criterios, tenemos una ley general del líquido ecológico que también establece criterios para las áreas naturales protegidas, tenemos un reglamento de áreas naturales protegidas, tenemos en el caso de Santiago, voy a hacer como un contraste, ¿no? Por ejemplo, Santiago sí otorga licencias de construcción y no necesita ningún tipo de convenio, sobre todo con el uso turístico, que está mucho en la zona de la Ciénega de González, ¿no? Cada semana, de manera deficiente o con sus recursos,
suben los vehículos para hacer el manejo de los residuos sólidos. Una de las principales problemáticas es decir, los ayuntamientos no necesitan convenios para cumplir lo que constitucionalmente están obligados, ¿sí? Que los pueden celebrar convenios para organizarse, para el tema de recursos, para el tema de personal, pero no va a ser un programa de manejo el que les diga a los ayuntamientos que tienen que cumplir con sus obligaciones, porque la Constitución ya se los dice, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ahora, quiero cerrar con el énfasis de los municipios. Los municipios tienen la facultad de planificar su territorio con los ordenamientos ecológicos locales y con los planes municipales de desarrollo urbano. Ahí están las amenazas, ¿sí? O sea, el de Santiago tiene proyectos que invaden el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y es una, por ejemplo, las carreteras estas que muchos conocemos, ¿no? De la Ciénega a San Cristóbal, a la Huasteca, ¿sí? El plan de desarrollo urbano de la Huasteca, por ejemplo, en la parte de la autopista colindante con el límite, lo tiene definido como uso industrial, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el Cerro de la Silla, que sí tiene una zona de influencia, que considera valores ambientales. Es este aspecto. Entonces, el municipio necesita asumir sus responsabilidades porque le toca, ¿sí? Constitucionalmente le toca, ¿no? El programa de manejo no le va a decir, no le va a autorizar, ¿no? Sí, la Constitución es la que ya les dice. Y eso ocurre, digamos, por ejemplo, en nuestra casa, si alguien quiere construir una casa necesita una autorización municipal, ¿eh? Eso ocurre sobre todo en la Huasteca. El punto, digamos, que yo veo como de amenaza o grave es precisamente en la Huasteca. Gracias. Gracias, Toño. Adelante, arquitecto. Bueno, yo sigo pensando que la Huasteca tiene un valor intangible para la ciudad, para la región norte de México. Y como tal debe ser tratado. A mí me parece que parte de la problemática de la Huasteca es que no tenemos una visión tan clara de cómo queremos que la ciudad de Monterrey como área urbana sea en un futuro. O sea, ¿qué tipo de ciudad realmente queremos? Dentro de un escenario de cambio climático que nos va a venir fuerte. O sea, en muy pocos años no vamos a hablar de servicios ecológicos de agua y de vegetación y aire. También vamos a saber hablar de servicio de alimentación, ese tipo de cosas de esas áreas naturales. Y en ese sentido, yo sí les invitaría a pensar otra vez en este esquema del respeto a esas áreas naturales que compartimos aquí en Monterrey y pensar por un momento, si ustedes ven el desarrollo de la ciudad, será permiso, se planea hasta para el uso de la esquina de la colonia. O sea, con un detalle realmente importante. Sin embargo, ¿cómo sería la ciudad si estaría desarrollado con un concepto de desarrollo de los espacios naturales que está dentro de la ciudad? No lo tenemos y no es una cuestión de que si hay un plan de manejo o no. O sea, cuando empezaron el proyecto en Costa Rica, tampoco había. Les ha tardado 25 años. Pero esto son proyectos que se tarda 25 años en arrancar y 100 años en ver resultados reales. No es de aquí a mañana, pero si estamos pensando en que lo van a resolver los ayuntamientos en Santa Catarina y en Santiago, un tema que realmente nos corresponde a todos, creo que estamos equivocados. Gracias, arquitecta. Adelante, Luis. Sí, gracias. En las secciones de desarrollo urbano debemos entender, el 10% del municipio, como lo dije de un principio, el 10% del municipio es un área urbana, que definitivamente
la autoridad municipal, como es la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues expide las autorizaciones de permiso de uso de suelo, construcción y edificación a través de los planes de desarrollo urbano. La Huasteca no está como, a pesar que es una extensión, no está comprendida como una zona urbana, ¿sí? Dentro del interior es vaya, son zonas rurales o son comunidades los que está ahí como base principal, pues la zona natural protegida, de la cual, pues sí, no otorgamos autorizaciones, no tenemos lo que es una autoridad directa para ejercer, pues lo que es un plan de desarrollo urbano e integrarlo a la zona urbana. Digámoslo en el sentido de que sea parte de meterle en la ordenanza. Parte de estas mismas acciones, pues no quiere decir que nos hacemos los oxisos de que no estamos llevando a cabo acciones de gobierno. Las mismas acciones de gobierno, por lo mismo, lo que no se autoriza, lo que no está prohibido, pues se marca permitido, los axiomas de identidad. Pero una cosa también es de que hemos dado vista, pues, a la Profepa sobre todos esos procedimientos, sobre todas aquellas zonas que han sido afectadas en las áreas naturales protegidas, con edificaciones, construcciones, con cualquier tipo, que la autoridad municipal pues no está ni para otorgar el permiso, ni siquiera para darles una evaluación. Sin embargo, la CONAM siempre te marca lo que es, a final de cuentas, dentro del modelo, que para ejercer una edificación, pues deben de tener los lineamientos, como alguna finca campestre, como alguna que debe tener dentro de sus lineamientos, que tiene que pasar por sus vistos buenos o anuencias. Aún así, repito, el particular que se cree con derecho y que tiene su sentido de la propiedad, pues hace la edificación conforme lo cree, pero se le da vista a la Profepa para que ellos ejerzan sus procedimientos y lo que a derecho corresponda, ¿sí? Entonces, nosotros como municipio, a final de cuentas, repito, ocupados, no solamente preocupados, ocupados y aplaudiendo que se lleve de a cabo estas grandes reuniones y en las acciones que se deban de emprender, pues es unificar los criterios y entonces sí, si nos toca, con gusto le metemos orden, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Es curioso que estemos hablando de desarrollo urbano dentro de un área protegida con la categoría de parque nacional. Es como un poquito contradictorio para empezar. Si las cosas se hicieran como los esquemas de los que hemos estado hablando en otros países, pues no estaríamos hablando de desarrollo urbano dentro de un parque nacional. El plan de manejo existió un plan de manejo que no se llegó a implementar, que no se llegó finalmente a aprobar y a socializar, a hacer, digamos, ley, pero ese plan de manejo incluía una zona buffer que permitía el crecimiento de las zonas habitadas, de las comunidades, de los poblados que se encuentran dentro del parque, también la continuación del uso tradicional de los recursos. En ese sentido, si se hubiera aplicado ese plan de manejo, esas comunidades, pues, poblaciones que ya estaban ahí, hubieran podido crecer dentro de una cierta expectativa bien estimada, bien calculada. Es importante que tengamos en mente que la urbanización como tal, en un área que tiene como función prioritaria la del ciclo hidrológico que hemos mencionado y que hemos descrito, realmente reduce esa capacidad. Estamos impermeabilizando, estamos hablando de impermeabilización y estamos hablando de acciones que van directamente en detrimento de las razones por las cuales el área se decretó como protegida. Y una cosa que también tenemos que tener en mente es que esas construcciones, por necesidad, porque es propiedad de la gente, por lo que quiera que sea, esas propiedades en muchos de esos lugares, debido a las funciones hidrológicas que mencionamos que tiene la zona, en algún momento en un evento hidrometeorológico extremo van a recibir daño y además su construcción va a causar daño a todo lo que vaya aguas abajo. Entonces, tenemos que
pensar en una perspectiva realmente un poco más amplia en tiempo y más amplia en espacio. Lo que vemos en primera instancia como un beneficio para esos dueños de las tierras que están queriendo construir ahí, que si un hotel, que si la casa, que si la finca, que si el bordo, que si... a lo mejor en el corto plazo lo ven como un beneficio directo, en el largo plazo no lo va a ser, porque están yendo en contra de lo que es, digamos, la aptitud en términos técnicos o la vocación en términos coloquiales de esos terrenos. Y el daño no solamente va a ser para la inversión que se estén haciendo, sino, repito, para los que estemos aguas abajo. Nada más termino diciendo, lo que creo que deberíamos de estarnos enfocando en buscar y en pensar más que en desarrollo urbano dentro del parque, en restauración dentro del parque, en restaurar y recuperar esa capacidad de infiltración, de recarga de acuíferos y de manejo de escurrimientos superficiales. En este momento no estamos viendo el tema porque no han sido años secos, pero esperemos a tener años secos y entonces nos vamos a acordar de lo que ahorita estamos omitiendo. Gracias. Sí, un poco el tema de poner como uso de suelo y desarrollo urbano era precisamente como esta convivencia que tiene la ciudad con el área natural y también si estamos nosotros extendiendo la ciudad al área natural o el área natural la podemos traer hacia acá. Quisieran hacer una pausa para pasar nada más a las dos participaciones que quedan de este bloque y pensar que el público, exacto, o sea, que pensaran sus preguntas. Terminando el licenciado Elizondo y la diputada Ivonne, vamos a tener otro tiempo para poder atender las preguntas y que pasen de este lado para poder hacer sus preguntas, por favor. Y también como escuchando a personas que pueden tener injerencia en la toma de decisiones y demás, pues cómo sentimos nosotros como ciudadanía estos argumentos que nos están planteando, ¿no? También para poder abrir ahí las preguntas. Gracias. Pues a mí me gustaría cerrar este bloque comentando que hemos sido muy permisivos o muy pasivos al permitir que se haya extendido tanto la mancha urbana. Ahora estamos sufriendo no solo en temas de contaminación, sino también en movilidad, pues esta negligencia que se ha cometido de estar permitiendo que se expanda la mancha urbana y que además esto esté afectando ya zonas naturales protegidas. Lo vemos hacia el sur de la ciudad, de la zona metropolitana, lo vemos también en el poniente, que incluso ya cada vez se van aumentando la cuota donde se están construyendo los desarrollos habitacionales. Como se comentaba aquí, son daños que ahorita estamos pagando la factura de hace quizás 20 años y lo que ha sucedido, y en 20 más, si no tomamos acciones contundentes, vamos a pagar a tal grado que, como mencionaba la doctora, después ya en breve nos vamos a estar peleando por los alimentos, porque estamos acabando con aves, con polinizadoras, estamos atentando contra nuestra propia vida. Entonces, en ese sentido, estamos colaborando y dispuestos aquí a poner orden, y desde el ámbito y la autoridad de cada uno podamos estar haciendo un esquema de control y de acciones que nos lleven a enderezar este rumbo, a proteger lo que tenemos y a no permitir que se sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades. Tenemos una zona metropolitana privilegiada, rodeada de montañas, que ahora estamos invadiendo con edificios cada vez más altos y que además pues estamos explotando indiscriminadamente. Entonces vamos a poner orden, pero es importante que la sociedad haga suyo el proyecto, porque a partir de ahí es como se ha ido tomando más relevancia en la parte de medio ambiente. Yo quisiera subrayar eso, que la sociedad haga suyo esto. Si no se tiene eso va a ser muy difícil. Quisiera agregar un dato adicional que agrega la complejidad del problema, y es que los municipios cambian cada 3 años. Bueno, ahora pueden estar 6, pero en principio cada 3 años hay un cambio ahí, y el que llega nuevo viene a enterarse, a aprender, y trae interpretaciones diferentes.
interpretan sus obligaciones constitucionales diferentes. Ahorita hay en Santa Catarina un alcalde diligente que dice yo le entro y yo actúo y voy a intervenir y todo. A mí me ha tocado alcaldes que dicen, no, un momentito, eso es competencia de la Semarnat o es de la Conagua, porque resulta que la Huasteca, la mayor parte es cauce, entonces los cauces son de la Conagua. Ya nomás ahí hay una confusión entre si es la Semarnat, la Comisión de Áreas Protegidas o la Conagua. Y entonces dependiendo de la interpretación de cada quien, es esa aplicación diferente. Decir, pues, basta con que se cumpla, con cada quien con sus obligaciones. Sí, yo digo que sí. Es como decir, bastaría que todos cumplamos con las leyes y que se haga justicia y ya estamos del otro lado. Pero con eso no podemos avanzar ni un momento. Y nada más, en cuanto al otro tema de ver con una visión diferente, más avanzada, cómo está reglamentado esto, por supuesto, desde la organización del gobierno federal mismo, tendría que revisarse. Lo que pasa es que para proyectos de 25 y de 50 y de 100 años, se me hace que ya no me va a alcanzar para andar en la bicicleta. Entonces, hay que, en paralelo con esa visión y con el avance que se pueda tener en esa dirección, estar tomando medidas concretas que nos permitan avanzar. Gracias. Ya la tendríamos si se hubiera trabajado hace 25 años, claro, claro, sí. Sí. Gracias. Perdón, decía nada más que sobre si hubiéramos empezado a trabajar hace 25 años, si puede complementar el comentario nada más. Yo estoy de acuerdo en que no nos van a alcanzar a nosotros, pero sí, o sea, hay que empezar a trabajar también en esas visiones a largo plazo, porque si se hubiera empezado con eso hace 25 años, ya habría todas esas cosas hechas. Y ya estaríamos discutiendo sobre cómo hacer funcionar el plan de manejo y cómo hacerle más eficiente. Con una acotación, arquitecta, porque a lo mejor hace 25 años ya había gente, yo oí gente que tenía esa visión. Bueno, ¿y por qué no se implementó? Se quedó en visión. Es que implementar una visión significa descender a pasos muy concretos de avance. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, hay que avanzar en esa dirección, tener una brújula grandota que nos diga para allá, para allá, para allá. ¿Sí estoy de acuerdo? No, eso no está. Eso no está. Ahorita podemos debatir para pasar al bloque con... Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Ortiz Mena. Algunas personas me conocen. Felicito a todos los invitados que traen realmente una visión muy positiva y en el objetivo de avanzar juntos. Lamento que no estén aquí los representantes de algunos municipios que deben estar aquí, que tienen precisamente en sus límites territoriales, precisamente están en el parque, en el área natural protegida del Parque Cumbres Monterrey, como es Santiago, San Pedro, Monterrey, Allende, Montemorelos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues eso sí es lamentable que no estén aquí, porque sí es un esfuerzo conjunto y sobre todo los municipios pues tienen una injerencia muy grande, sobre todo en el cuidado básico del área natural protegida, ¿verdad? Tenemos problemas fuertes de contaminación, de basura, de depredación, y coincido totalmente con Adriana Nelly en la cuestión de que tenemos que ver también más adelante la situación de rehabilitar el área del Parque Nacional Cumbres. ¿Por qué? Porque hay mucha extracción, o sea, mucha gente vive de la extracción del Parque Nacional Cumbres, o sea, si vas a Allende o vas a Santiago, ves por donde quiera mesas de madera, ves muebles de madera, ves palapas, ves, en fin, miles y miles de productos de madera, que obviamente pues es extracción, pero no vemos precisamente la compensación a esa extracción. Vas a Canadá y ves unas plantaciones forestales enormes, vas a Chile y también ves plantaciones forestales enormes, y aquí en México pues son escasas realmente. Inclusive yo sé que la LEGEPA es más fácil hacer un trámite para talar que para
sembrar o reforestar, ¿verdad? Entonces eso es increíble que, bueno, apelan a que puedes impactar por especies invasoras, etcétera, estoy de acuerdo con eso, pero obviamente se debería tener una visión precisamente de compensar esos impactos y esas extracciones, y eso es muy importante pues en el plan de manejo. Entonces pues sí, esperemos que todo esto esté contemplado para avanzar, y bueno, ya se perdieron muchos años, como dicen, si hace 25 años se hubiera hecho algo, pues ya estuviéramos bien adelante, pero bueno, pues nunca es tarde, ¿verdad? Y aunque no lo veamos, pues nuestras siguientes generaciones, que es parte de la sustentabilidad, dejar de nuestras generaciones, hijos y nietos, algo mejor de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Hola, buenas. Yo tengo dos preguntas, son un poco personales. Mi nombre es Edgardo y como diseñador industrial me preocupa mucho la parte del consumismo, ¿no? Que mucha gente de la ciudad consume y pues por ende hace 4 o 6 toneladas de basura, ¿no? Mi pregunta va enfocada a qué métodos van a tomar en un futuro para que esa basura pues no llegue hasta allá. Y la segunda pregunta es ¿qué hacen actualmente con esos 4 o 6 toneladas de basura? ¿Dónde los llevan? ¿O qué hacen con ellos? ¿Lo reciclan? O sea, no sé, es muy personal porque me preocupa demasiado el consumismo, entonces, ¿cómo acabar con eso? Ok, ahorita hablaban sobre apropiarnos como ciudadanos. Mi nombre es Paulina, yo soy ciudadana. Voy al parque, conozco el parque, he estado en comunidades y he visto cómo se va deteriorando, cómo se va abandonando, y me preocupan dos cosas. La primera, no entiendo el papel del Estado, porque yo solamente veo que de todas las instancias veo que se pasan la pelota, no veo ninguna acción concisa, no entiendo realmente las noticias, no entiendo qué está pasando con los actores desde el gobierno federal. Ahorita me queda más claro la problemática y la cuestión municipal. Sin embargo, a nivel estatal y a nivel federal, mi percepción es que se está haciendo cada quien lo que quieran y tampoco hay un rumbo ni hacia dónde se dirige esto. Y la segunda es que como ciudadanos, como ciudadana, ¿con qué herramientas contamos realmente? Porque surgen iniciativas, entendiendo que no hay que entorpecer o cortar iniciativas que pudieran ser positivas, pero entonces surgen también propuestas como el Patronato de la Huasteca, donde quedan sesgados, o sea, también hay un sesgo, y entonces sí son iniciativas ciudadanas, pero no incluyen, porque hay muchísimos actores que no tienen como una presencia o una situación de poder político que puedan estar o que puedan predominar. Y existen como muchas personas que están ahí, en este caso desde la Huasteca, pero sucede lo mismo en el resto. Como ciudadanos, ¿qué hacemos para realmente poder? Y más que qué hacemos es con qué herramientas realmente contamos, porque si estamos ahí, si nos movilizamos, si hacemos cosas, pero al momento de tocar las puertas, si no tienes un cierto poder o posición, pues ahí estás, uno más en el montón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ivonne Valero. Hola, Toño, gracias, nos ayudó y estamos aquí unas compañeras de las que hicimos recientemente hay una protestita en el Parque Ecológico La Estanzuela, porque precisamente una constructora, por un problema ahí que tenían de propiedad, pues se le ocurre poner una cerca y invadir, ¿verdad?, la parte todavía limítrofe del Parque Nacional Cumbres. El parque es grandísimo. Yo de hecho ni soy originaria de aquí, soy de Tampico, pero lo más hermoso y el capital que tiene, o sea, el activo que tiene el área de Nuevo León son sus bosques, sus ríos, sus arroyos. Y es realmente muy triste ver cómo en los 15 años que yo tengo aquí he visto caer dos cosas, la seguridad y el oxígeno. Entonces, ya no es de que vamos a hacer un plan y otros 20 años, por el amor de Dios, estamos en una emergencia ambiental. O sea, ya no nos podemos dar el lujo, nos estamos envenenando todos los días.
los que vivimos aquí en el sur somos los que tenemos la calidad de aire regular. No quiero pensar la gente que vive por el Topo, que vive en San Nicolás, etcétera. Ya no tenemos tiempo. Ahora, quiero hacer unas observaciones. Decía, no, hay un valor intangible. No creo que sea un valor intangible. ¿Cuánto vale el oxígeno? ¿Cuánto vale el oxígeno? Vamos a ponerle un precio, porque aquí todo se puede. Si hay unos métodos, y aquí la maestra me puede iluminar, porque yo soy un humilde ingeniero industrial, administrador, y no tengo esos datos, debe de haber una manera de calcular cuánto vale el oxígeno y cuál es el pasivo ambiental que tienen las empresas y el mismo gobierno. Cada quien tiene un pasivo ambiental. El oxígeno que yo consumo para vivir, la basura que genero y el oxígeno que están consumiendo empresas de alta transformación. Entonces, aquí hablando de actores, yo quiero saber qué sigue, ¿no? Es obvio que no tenemos un rumbo, no vale la pena ni siquiera redundar sobre eso. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, como bien dice Fernando, y hay que, la herramienta es muy clara para los jóvenes, es la ley, pero para que, como lo dice Toño y como lo dice Fernando, pero para que se aplique, pues primero tenemos que leerla, ¿verdad? Entonces, como municipio, no se vale. Y perdón, usted es el único que está aquí. Si vienen de Monterrey, me lo tundo. ¿Cómo? Pues no leo lo que no me conviene para no asumir la responsabilidad que me corresponde. Y claro que estamos aquí los ciudadanos haciéndonos responsables, pero estamos aquí, ya no como jovencitos, sino como padres de familia, porque nos estamos ahogando, nos estamos envenenando. Entonces, ¿qué sigue? El Consejo Consultivo, yo supongo que debe tener representantes de grandes empresas, pero aquí hay que sacar, no lo tiene. Ok, entonces, mi propuesta es la siguiente, póngamelo un número, doctora. ¿Cuál es el pasivo ambiental de desarrolladores, de pedreras, de FEMSA, que si bien tiene los terrenos del estadio, tiene una responsabilidad? Y la responsabilidad no es únicamente sobre esos terrenos del río La Silla, porque el agua corre desde allá arriba de la montaña hasta el río La Silla, y precisamente agua de drenaje lo ha envenenado N veces. Entonces, las mismas instituciones municipales tienen responsabilidad. Entonces, primero que nada tenemos que definir cuáles son los actores, tenemos que leer la ley, definir las responsabilidades y juntar a empresarios, a gobierno y a líderes de opinión y gente que conoce, como por ejemplo Toño, que todo lo que hace es pro bono, y decir que sigue. Y es aquí, ahora sí que la respuesta, Fernando, y para diputada es que sigue. Gracias. Terminamos con esta participación y ahorita vemos qué hacer. Buenas noches, Jesús Varela, soy diseñador industrial. Dos preguntas rápidas. Y si son negativas, me gustaría saber el porqué. ¿Qué propuestas tienen para generar esta cultura del respeto y sensibilidad por el Parque Nacional Cumbres de Monterrey? ¿Y por qué la sociedad no le interesa involucrarse? Eso me gustaría saber, si lo saben. Gracias. Y quisiera nada más también, para moderar un poquito la participación del panel, que también consideremos lo que ya se dijo, un poco las respuestas, y que seamos breves para poder tener un espacio para una conclusión. Terminaremos en unos minutos, pero también en un compromiso o varios compromisos. Pasamos para respuestas a las preguntas de los... Adelante. Sí, en torno a la pregunta de, bueno, yo cuando era niño, bueno, sí me voy a meter un poquito hace tiempo, mi madre pues enseñó lo que es una disciplina, ¿no? Tira la basura, recógela, y esa era disciplina. Ahora yo creo que a los niños, no sé si les enseñan de que a lo mejor es un castigo, pero sin embargo lo que existe es que pues todos la tiran porque quieren y porque pueden, pero nadie la recoge. Entonces, ha habido muchas campañas en el interior de la Huasteca para recoger la basura, créeme, ¿sí? Ha habido muchos movimientos sobre generar cultura. Entonces, no debemos de rendirnos, ¿verdad? Porque a final de cuentas, a lo mejor lo que le pega, lo de la patrulla ecológica era una muy buena idea, ¿sí? Pero pues también tiene que tener garras y dientes porque, pues a la gente, por más que le puedas decir, y perdón, pero eso es una cuestión muy personal mía, ¿sí? Pues le pegan del bolsillo, ¿verdad? Sí, ahí sí donde vamos a entender que en el bolsillo es
o te disciplinas para tener el respeto y no tengas ese poder y ese querer de tirar la basura donde quieras, porque pues ya no es la chamba de una sola persona, ¿no? Es la chamba de todos. Y en cuanto a eso, pues es invitar a todos, a todo el mundo, a todos los que estén en redes sociales, a todos los activistas, pues vamos a impulsar, vamos a seguir creyendo y teniendo fe de que podemos cambiar esa cultura y hacer que pues, la basura se deposite en su lugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se lleva a cabo? Perdón. Toda la basura se va a Cimeprode, la paga también del municipio. Quiero aclararte que el municipio dentro de la Huasteca no tiene ni un solo metro cuadrado, ¿sí? Mete horas hombre, porque se pone a limpiar, se pone a barrer, se pone a vigilar, se pone a salvaguardar a aquellos que se lesionan en alguna parte, y sin embargo, pues tampoco se recaudan ningún solo peso predial, porque pues no existen áreas o zonas que pues generen eso, ¿verdad? Eso es en cuanto a la pregunta. No sé cuáles eran las otras relativas que... ¿Alguien más que quiera contestar? Sobre la participación, se habló también sobre el rol de la sociedad, pero... Sí, yo quisiera contestar la pregunta que se me hizo directamente, pero mencionar sobre el tema de la basura, la solución para el manejo de residuos es no generar basura. O sea, suena así como que ¿cómo? Pero en realidad la basura la generamos al consumir más de lo que necesitamos, al comprar o al incentivar que se produzcan empaques excesivos, al revolver productos o residuos orgánicos con inorgánicos. Entonces, tenemos un montón de cosas que podemos hacer para no generar la basura. O sea, yo sinceramente y con todo respeto para las campañas de quienes recogen, creo que eso no tendría fin. Mientras más campañas haya de que recogen la basura, pues la gente se va a sentir algunas personas, pues más tiro al fin que la recogen. No, o sea, la clave es no generemos la basura. Desde el principio, no, o sea, irnos a lo básico, reducir, reutilizar, reciclar como tercera opción, no como primera. También eso se le ha dado mucho más enfoque del que debería tener. Y sobre lo que me preguntaban del valor, hay que reconocer que existe un valor económico, sí, era de lo que estaba hablando, en la conservación, que existe un costo económico y en salud y en bienestar de la degradación de la calidad ambiental. Estoy perfectamente de acuerdo. Sin embargo, todas las metodologías de valoración que existen, yo he trabajado en ese tema durante algunos años, lo que nos dan son indicadores de la percepción de valor. Tenemos que reconocer que no podemos decir esto cuesta tanto. Eso en primer lugar es falso, y porque el económico es solo uno de toda la gama de valores que tiene la naturaleza, que tiene valores estéticos, éticos, científicos, médicos, religiosos y culturales y de muchos. O sea, el valor económico existe, eso es súper claro y súper importante, y repito, se puede medir en los costos de la degradación y en los beneficios de la conservación. Sin embargo, a lo que yo me refería es a que no debemos de considerar que si llegamos a un número, ese es el valor de ese bien. Eso sería una equivocación que nos puede llevar a la toma de decisiones equivocadas. Es lo que quise comentar hace rato. Gracias. Sí, adelante. Nada más quería comentar también que vayamos como haciendo un enfoque hacia lo que pues nuestros ideales también sobre el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, porque creo que hemos escuchado también mucha retórica, por decirlo de alguna manera. Algunos de los comentarios que hemos escuchado tienen que ver justamente con esto que se ha dicho de aventar la pelotita de unos a otros. Solamente he escuchado un comentario que era como muy puntual en decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y si en algún momento podemos salir de esta mesa o tener claridad, exactamente como comentaba hace un momento la señora, pues tener claridad de qué sigue, ¿no? Porque hablar y tener un espacio de diálogo sin tener una invitación a la acción o a congregarnos o a saber que si el municipio tiene una responsabilidad
o que la cumpla o que se haga un qué, ¿no? Para poder tener pues una visión hacia adelante y olvidarnos de lo que se pudo haber hecho hace 25 años, sino a partir de ahora, qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos hacer, dado la emergencia ambiental que también tenemos en la ciudad. Y también, aludiendo un poco a lo que comentaba hace un momento la arquitecta, pues pensar en que nosotros también podemos atraer la naturaleza hacia la ciudad, ¿no? O sea, no solamente es que delimitemos y ya digamos de que, bueno, qué bueno que tengamos un límite de hasta dónde se expande la ciudad, pero vale la pena también, como hemos comentado aquí, que saber que estamos bajo un valle, estamos rodeados de montañas y que esa extensión también puede pasar hacia la ciudad. Hay propuestas incluso de hacer corredores para fauna, para aves, etcétera, dentro de la ciudad. ¿Y qué pasa con esas propuestas que se quedan en ideas, o quién las concreta, quién les toca? Si la ciudadanía, como decían hace un momento, no tenemos la herramienta para llevar una propuesta a cabo con presupuestos o con recursos o con apertura de espacios para concretar estas propuestas, pues entonces vamos a seguir haciendo como diálogos circulares nada más, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer referencia a algunas de las cosas que se comentaron. Se preguntaba en una parte cómo le hacemos para generar conciencia y por qué la sociedad o la comunidad no responde a veces. Yo creo que todo esto es en función del conocimiento y la conciencia que se tenga de la realidad que está ahí enfrente. En el caso de Valle de Reyes, sí respondió. ¿Por qué la sociedad sí respondió allí? Porque se creó una conciencia de que ahí había un problema serio y que iba a causar daños muy serios. Bueno, eso hay que hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Con mucho trabajo y con mucha labor de convencimiento y mucha talacha, pero sí se hace. Vean ustedes el cambio que ha habido en la mentalidad social respecto al humo del tabaco. Acompañado de una legislación que te penaliza si estás en un espacio cerrado y fumas, ¿no? Correcto. Ahorita hay legislaciones que penalizan algunas de las cosas que se están haciendo en la Huasteca. Y como bien se decía, lo hago y no pasa nada. Ah, pues lo hago. ¿Por qué? Mi vecino lo hizo, pues yo lo imito. Pero si hubiera un grupo de ciudadanos que se plante ahí y dijera, esto es ilegal, va contra las normas que hay aquí, o tu municipio ve y frena y demás, cambia la cosa. Yo lo que quiero decirles es, no perdamos la esperanza. La conciencia se crea paulatinamente, no de golpe. Se va acumulando y se va haciendo mayor en la sociedad sobre diferentes temas y empieza por el conocimiento de la importancia del tema que se está tratando. Preguntaba aquí nuestra amiga, ¿qué hace el Estado? Pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué pitos toca aquí? Pues muy pocos pitos toca, porque el Estado dice, oye, eso es competencia de la Semarnat, yo no me puedo meter ahí. Hay competencias estatales, el Estado tiene 29 áreas protegidas en el Estado estatales. Una de ellas, el Parque La Estanzuela. Y aprovecho el viaje para aclarar, el Parque La Estanzuela es un parque estatal que resultó empalmado con el Parque Nacional. Ninguno de los dos tiene nada que ver con la invasión o el cercado que se hizo a un lado de la carretera. Lo que hay ahí es un problema de cauces, un cauce que debe ser federal y controlado por autoridades, y a lo mejor propiedades de particulares, desconozco si hay escrituras o propiedades que le den derecho a un particular sobre esos pedazos, pero no es parque nacional y no es parque estatal siquiera. Y sí se necesita acción. Yo creo que sí se está tomando. Sé que el municipio algo está haciendo al respecto, aunque no estoy seguro exactamente qué. Y respecto a la participación, los grupos de participación. Yo soy un creyente de que si los ciudadanos se organizan para hacer algo constructivo, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Allí hay una serie de ciudadanos que traen un movimiento muy grande para proteger la Huasteca. Me consta que están haciendo cosas positivas. Por ejemplo, están frenando la entrada de ciertos tipos de vehículos o están
limpiando el graffiti que cualquiera va y pinta ahí en los muros que vienen de todo el mundo a escalar. Bueno, esa gente, yo digo, están haciendo algo positivo, están poniendo de sus recursos. El Estado no tiene, el municipio no tiene, la federación no tiene. ¿Por qué no vamos y les decimos en qué te ayudo? ¿Cómo le hago? En lugar de decir, tú no me interesas porque yo no fui convocado a eso, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Fernando. Tenemos 10 minutos para cerrar y quisiera pasar también para para empezar también como a concluir sobre lo que debemos de hacer. Y una parte también que quisiera acotar en el sentido de las invitaciones que hacemos o la voluntad que despierta el ir a participar a la Huasteca, a los parques y demás, pues entonces ¿a quién le toca esa aglutinación? O sea, ¿lo toma de repente algún particular, lo toma el Estado? O sea, realmente pareciera que estamos muy dispersos y pues pareciera que no sabemos exactamente qué queremos, ¿no? Entonces les pido estos últimos minutos, si podemos hacer participaciones de un minuto para también escuchar alguna conclusión del auditorio y con eso terminaremos. Gracias. En la parte de qué estamos haciendo, que aquí mencionaban y que es muy importante mi tocaya Ivonne, te comento, desde el Congreso del Estado, por ejemplo, y justo en aras de mejorar y proteger nuestras áreas naturales, creamos la ley que regula el manejo de vehículos todoterreno. Tenemos un grave problema con los conocidos vehículos como racers, que justo en esta parte de la creación de la ley descubrimos que racers es una marca, así es que gol, pero bueno, es como todos lo conocemos. Pero el tema es que estos vehículos entran por todos lados, son todoterreno y estaban ya causando graves daños en diferentes zonas naturales en muchos municipios y bueno, pues ya era una queja y era una constante de además atentado contra la naturaleza y contra también pues la paz de los pueblos y bueno, con una serie de cosas y bueno, la creamos con la finalidad justo de que pudiera haber reglas claras para el manejo de estos vehículos, hubiera también un manual de manejo responsable, que esto lo estuvimos coordinando con el gobierno del estado, con la entonces Dirección de Parques y Vida Silvestre, y bueno, ya está la ley, fue al segundo mes de iniciada la legislatura 75ª que realizamos esto, y bueno, vamos enfocados a esto. ¿Qué más hicimos? Hace algunos días que cerró el segundo periodo de sesiones, en el Congreso del Estado aprobamos la ley de cambio climático. Ahorita hablaban por acá de bonos de carbono. Lo que estamos, tú también lo hiciste, sobre qué responsabilidad tienen social y ambiental las empresas altamente contaminantes respecto al daño que se producen y cómo compensan el daño. Bueno, pues esta ley de cambio climático crea toda la estructura legislativa, el blindaje legal para que el Estado pueda tomar acciones concretas en la regulación de emisiones y gases de efecto invernadero, que si bien son reguladas ya a nivel federal, y escuchábamos constantemente por parte del gobierno del Estado decir, ya es que no puedo hacer nada con el tema de emisiones porque pues eso es una norma federal. Bueno, pues ahora ya no hay, ese ya no nos va a detener, ya localmente como la afectación está aquí, nos está mitigando, nos está vulnerando, afectando a todos los ciudadanos, bueno, pues el Estado ya va a tener armas para poder crear normas que controlen ese tipo de emisiones altamente contaminantes. Estamos también… Sí, claro, nada más de lo que hemos hecho bien rápido. Bueno, algo más de lo que estamos haciendo y lo estamos trabajando es sobre una ley de residuos que nos hace falta en el Estado y que como ya se ha comentado aquí, necesitamos separar la basura, necesitamos hacerla útil para poderla reciclar, la que sea reciclable, reutilizar y evitar tantos rellenos sanitarios. No me va a dejar mentir el licenciado Elizondo de cómo es el tema con CIMEPRODE, todos los municipios, ya no se da abasto CIMEPRODE para administrar tanto y no es posible que tengamos todavía, o sea, para nosotros hoy la basura es un problema,
Lo que queremos hacerlo es un activo para los mismos municipios y que podamos pues llegar a ese punto que estamos todos deseando de mejora. Para poder pasar también a conclusiones concretas, por favor, para terminar el panel. Tenemos Yo ya dije todo lo que iba a decir. Gracias. Yo le cedo mi minuto a Toño porque Toño y Rena creo que quedaron sin mención la sesión pasada, la ronda pasada. Gracias. Quiero hacer una observación sobre lo que dijo Paulina, como que se necesita que active como este apropiamiento del parque, ¿no? Yo hablo desde lo personal, incluso me ha tocado contigo, con Miguel, con Dolores, con Claudia, con Liz, como de manera recreativa o también en actividades educativas, como intervenir en estos procesos, ¿no? Me parece que las experiencias de ustedes, de la bola, en el tema educativo tendrían que dársele continuidad en esta parte de conocer el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ¿no? Luego es como ya un lugar común, pero cuando trabajamos educación ambiental o interpretación ambiental, hablamos de conocer para conservar, ¿sí? Entonces yo tengo, la verdad es como recuerdos fantásticos de los recorridos que he hecho en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, son sitios maravillosos y eso también a mí me estimula, como digo, estos sitios se tienen que cuidar y conservar, ¿no? Sobre el qué hacer, que quiero decirlo desde dos ámbitos, como partiendo de lo que ya dije, de lo que no se ha hecho en las actuaciones de las autoridades, me parece que los municipios tendrían que hacer planificaciones para atender esa problemática desde el punto de vista económico. O sea, por más ideas buenas que tengamos para hacer cuestiones de manejo, se requiere también presupuesto, ¿no? Entonces, me parece que es un ejercicio que los ayuntamientos no han realizado. Entonces, me parece que es una cosa que se pudiera llevar el compañero del Ayuntamiento de Santa Catarina para hacer planificaciones desde el punto de vista presupuestal, para atender las problemáticas de residuos sólidos, de tránsito de vehículos, y bueno, todas las que hemos dicho que le tocan, ¿no? Eso hay que ponerle números, ¿no? Y esto lo ligo con la presencia de la diputada Ivonne, que me parece que es una de las que impulsa estos temas ambientales, también Armando, me parece que allí son dos de los actores que yo identifico en el Congreso. ¿Cuál es esto, no? Voy a mencionar una experiencia que me tocó con David y con otros compañeros de intervenciones en el Congreso, y ahí conseguimos 3 millones de pesos para infraestructura ciclista. 3 millones de pesos es el presupuesto de programas de conservación cuando bien le va a la CONAM, ¿sí? Entonces, y eso fue, me parece, David ahí podría también aportar, como desde nuestra visión nos acercamos, hablamos con alguien y dijo que sí, ¿sí? Entonces, esta experiencia la comparo también como de dónde hay dinero, ¿no? Hagamos una comparación de lo que quiere gastar el gobierno del Estado en este proyecto del Río Santa Catarina, más de 40 millones. Imagínense 40 millones de pesos de presupuesto para gestión, administración y manejo de Cumbres de Monterrey, habría maravillas, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión de reorientación del presupuesto, que me parece que la intervención tiene que ser desde el Congreso del Estado, dirigida hacia Agua y Drenaje de Monterrey, porque en este organismo, por el tema del agua, me parece que la conservación de ecosistemas en Cumbres de Monterrey tendría que hacerse bajo la visión de provisión de agua para consumo humano y de vida silvestre, ¿no? Y quien puede hacer intervenciones desde ese enfoque es precisamente Agua y Drenaje de Monterrey. Entonces, ¿a qué me refiero? Es que cuando el gobierno del Estado entregue su presupuesto, que incluye el de Agua y Drenaje de Monterrey, se tiene que hacer una reorientación para que haya intervención del presupuesto para proyectos de conservación en Cumbres de Monterrey, en donde están ubicadas las fuentes de agua. Y ahí las posibilidades, si las comparamos con lo que hicimos David y yo, me parece, con la intervención de un diputado o una diputada, pueden ser de mayor alcance. Como lo digo esto también porque mi perspectiva es que la CONAM no va a tener presupuesto suficiente. A mí me tocó operar proyectos de conservación de CONAM y nos podemos pasar 50 años con los presupuestos de CONAM y no vamos a solucionar la problemática. No va a alcanzar, sí, no va a alcanzar el dinero. Se necesita la intervención de los otros niveles de gobierno desde el punto de vista de presupuesto. Y cierro ya con el último, como esta parte de que no hay programa de manejo, no. Cumbres de Monterrey tiene un programa de control de especies exóticas invasoras, que a mí me tocó una parte de su elaboración. Tiene un programa de uso público que tiene impacto en el tema de las actividades turísticas, que es una de las principales amenazas. Entonces, sí hay
documentos rectores de cómo se tiene que hacer la administración de esta natural protegida. En el Inter, que llegamos al programa de manejo y todo, para mí va a generar una situación un poco caótica también, ¿no? Por todos los intereses que esto convoca. Antes que esperarnos a que esté el programa de manejo, hay leyes y hay documentos de la misma comisión que tienen que ser implementados y eso requiere presupuesto. Ya, me faltó un último, perdón. También soy un convencido de que las administraciones que no han cumplido con su responsabilidad se les tiene que hacer notar, ¿no? Entonces, como esta parte del proceso donde les decía que por acceso a información tenemos esto, nosotros formamos parte de un equipo que yo soy un convencido como de la perspectiva de derechos humanos, ¿no? En el derecho a al medio ambiente sano. Entonces, ahorita tenemos procesos abiertos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que no seamos nosotros, ya estamos como en como que no nos hallamos, ¿no? El municipio dice que no, el Estado dice que no, y nosotros decimos que sí les toca, ¿no? Nosotros ahorita estamos impulsando que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un enfoque inédito en Nuevo León que diga si hay una violación al derecho humano, al medio ambiente sano, por omisiones del gobierno del Estado y de los municipios, que sea alguien tercero, ¿no? En Fundidora ya tenemos avance, en el caso de Santa Catarina por las licencias de construcción también tenemos avance, y en la Comisión Nacional también en las omisiones de la CONAM, como en la parte de que no va a haber una pena corporal, sino simplemente va a ser un tercero el que te va a decir, no hiciste lo que te tocaba, ¿no? Claro. Gracias. Gracias, Toño. Quisiera nada más una última, que nos No, ayude también. Yo creo que, o sea, si a nadie le toca, yo creo que una de las soluciones que se debe aplicar es formar un consejo consultivo, pero que realmente sea un consejo de manejo del parque, en todos los sentidos. Y hablaba Nelly de los proyectos de otras partes de Latinoamérica hace rato, pero está el ejemplo del Parque Chipinque, ¿no? O sea, que se maneja independientemente, autosostenido, una serie de cosas muy, muy impresionantes, y yo creo que ahí hay una serie de aprendizajes que hay que tomar. Sobre todo el tema de que, pues si nadie quiere entrarle, a lo mejor tiene que ser una entidad independiente que maneja el Parque Nacional Cumbres, con voz y voto y derecho a generar ingresos también, derecho a buscar cómo hacemos el financiamiento de todas esas cosas que se tiene que hacer. Y en primer lugar, pues creo que, o sea, ¿qué pasaría si se cierra los accesos más concurridos turísticamente al parque a todos los vehículos? O sea, ¿por qué tenemos que ir a los parques nacionales en vehículo? O sea, es una pregunta tal vez tonta, pero a mí me parece inconcebible. O sea, si no puedo llegar a 20 kilómetros adentro, no, es que porque no estás moviendo la bicicleta, lo siento mucho. Acciones concretas como estas, tener controles a las entradas para la gente que no lleva tanta basura adentro, o sea, son cosas sencillas, pero que también se debería hacer. Y por último, creo que también se debe, y eso es a más largo plazo y es más planeación y es menos concreto, pero un censo de lo que realmente hay en el Parque Cumbres. Realmente cuántas personas viven, qué hacen, de qué viven, cuántos años han vivido ahí. Toda la parte natural para poder, a un poquito más de largo plazo, poder hacer un diagnóstico real de la zona y hacer acciones muy concretas. Gracias. Sí. Si nada más me permites, claro que se han hecho acciones, o sea, no se han hecho acciones. El alcalde Héctor es muy guerrero, o sea, es muy entrón realmente. Desde la primera administración que él tomó la rienda, claro que se han llevado acciones para tocar la puerta desde la Semarnat. Se ha tenido las reuniones con la Semarnat, la Profepa, la Conagua, la CONAM, no se diga, el gobierno del estado, pues ya que tiene ahí unos predios importantes ahí que los tiene invadidos, pero ha tomado bastantes acciones concretas para tomar ahí acciones y tener la unión y la comunión. CFE, Agua y Drenaje, las organizaciones y asociaciones civiles. Tan así es que pues, al día de hoy pues, se logró por parte de la CONAM tener un presidente asesor
que aquí está presente, que tiene voz, que tiene voto, que tiene también decisiones, que tiene pues forma cómo asesorar para llevar a cabo pues estos logros. Entonces, no se ha tirado en balde, no hay nada que estemos desorganizados. Claro que recientemente, hace unos días, en este mes, se tuvo la visita de la delegada de la Semarnat aquí dentro de la Huasteca, lo que no se había tenido en otras administraciones. Perdón, la secretaria, disculpa. La secretaria vino aquí. Entonces, bueno, no, ex secretaria, sí, bueno. Ahora, pero bueno, a final de cuentas estuvieron aquí presentes, ¿no? Entonces, vamos por otro nuevo también para que siga tomando cargos. Y entonces las acciones es que, pues sí, como dicen, los gobiernos duran 3 años, tenemos relativamente 2 para lograr que esto se concrete, que a final de cuentas si se lo otorgan a un patronato, a una asociación, pues también que el municipio tenga voz y voto para accionar y para poder legislar, ordenar y reglamentar lo que tengamos y lo que nos toca. Sí, muchas gracias. Pues gracias, solo quisiera compartirles que está todo el panel grabado también para que podamos registrar los compromisos, registrar los comentarios y sobre todo también tomar las ideas para hacerlas reales, ¿no? Que busquemos a la autoridad que nosotros sepamos que le corresponde ciertas cosas y que por favor busquemos quitar esta pelotita que siempre se ha estado aventando entre municipios. O sea, uno como ciudadano realmente es muy pesado no saber con quién ir o no saber hacia qué instancia realmente le corresponda y que tengamos además que asumir esa responsabilidad como la comentaban hace un momento. La asumimos, pero también necesitamos que esta estructura permita que nosotros podamos también participar y que las acciones sigan siendo más articuladas y que tampoco sean aisladas, ¿no? Entonces, bueno, pues terminamos el panel. Muchas gracias. Nos damos un aplauso para terminar. Sí, muchas gracias, Miguel. Pues agradecemos muchísimo a la diputada Ivonne Bustos Paredes por su participación, al licenciado Fernando Elizondo, a Adriana Nelly Correa Sandoval, Antonio Hernández, Carlos Fernando García Astorga, Rena Porcen y Miguel Ángel Villarreal como moderador. Les recordamos que tenemos un programa mensual con este tipo de charlas. Todas las charlas que las grabamos están tanto en Facebook, que fue la transmisión en vivo, como también en el canal de YouTube de Distrito Tech. Ahí están guardadas todas ya en un playlist y justamente lo que buscamos es que sea también material de consulta sobre lo que se discute al respecto. Aclarar que invitamos a la CONAMP, hicimos una invitación directa al comisionado federal, al comisionado nacional. Sin embargo, no podía por la fecha y también hicimos una invitación formal al director del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el doctor Sadot. Sin embargo, nunca respondió a nuestra invitación. Nada más para contemplar que sí, obviamente teníamos contemplado tener a una de las instituciones más importantes para la discusión de esto, ¿no? Y agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que tengan buenas noches.